En las últimas horas, prácticamente el último día, cambió drásticamente la vida de Matías Salé, Claudio. Junto a su mujer, en la noche de ayer, comenzó con algún tipo de comentario o algún tipo de palabras en su discurso que a su mujer le prendió la lamparita y llamaron a un psiquiatra. De ahí hasta las últimas horas y la llegada de su mujer hace minutos nada más a la comisaría, esta es la crónica de lo que le pasó a Matías Salé. Las últimas horas antes de la internación encontraban a Matías Salé junto a su joven y reciente esposa María del Mar, de 23 años, en el sexto piso del edificio de Eslovenia 1944 del barrio de Las Cañitas. La versión de su propia mujer dice que en la noche del lunes, Matías Salé comenzó con algunos delirios místicos que ya se habían observado en forma esporádica en los últimos días, con una presencia muy fuerte de lo sobrenatural en su discurso. Así lo reconoció su abogado y amigo. Esto fue en la noche. Esto fue en la noche. No, empezó con la realidad es sintiéndose mal, rezando mucho. Nosotros llamamos, hablo nosotros porque somos un grupo de amigos de hace muchos años. Uno sí, llamó por teléfono a un médico, el médico vino y dijo que había que llevarlo para analizar, para ver unas cuestiones, y eso fue lo que impulsó a que nosotros... ¿Quién hace el primer llamado, doctor? Un amigo. Junto a su mujer, llamaron a un psiquiatra que aconsejó una internación esa misma noche, y el propio Matías estaba de acuerdo, ya que él no se veía bien. Convocaron una ambulancia, a la madre de la esposa y hasta al hermano y un amigo de Matías. Pero cuando la ambulancia no venía y el hermano y el amigo no estaban, la crisis se profundizó y Ale empezó a los gritos con su mujer y su suegra dentro de la casa. Escuché gritos, había una persona como eso que dije antes, que estaba como recitando oraciones, rezando, digamos, religiosas a los gritos, medio chiflado. Los vecinos escucharon los gritos y ellos fueron quienes llamaron a la policía y hasta grabaron lo que se escuchaba en el edificio. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Santificado sea tu nombre. La comisión policial llegó antes que la ambulancia y, según redactaron en el parte, fue detenido por la policía cuando se encontraba agrediendo físicamente a su esposa y a su suegra, circunstancia en la que se resistió violentamente a la autoridad policial, por lo que debió ser reducido por los efectivos. El parte agrega que el señor Ale, en una actitud agresiva, comenzó a arrojar patadas y golpes de puño contra los efectivos, logrando reducirlo utilizando la fuerza mínima e indispensable. En la madrugada lo trasladaron al sanatorio La Trinidad de Palermo, en silla de ruedas y esposado, un poco bamboleante y fuera de sí, según muestra la cámara de seguridad de la puerta de su propia casa. En el sanatorio continuaron los gritos y el escándalo con la policía. ¿Cómo llegó él? Él llegó atado, con custodia policial y a los gritos, que como queriendo golpear todo. De ese estado llegó él. Si bien la policía percibió un hecho de violencia de género, la esposa de Matías Salé dijo que no hará ninguna denuncia porque lo pone en el contexto de una alteración psicológica, y así lo reconoció también su suegra. No tengo nada, mi hija no tiene nada, nada. Tuvo un brote, nada más. Nada más. Si bien amigos y compañeros reconocieron que en los últimos tiempos Matías Salé había tenido un cambio de actitudes que incluso lo llevó a peleas que no solía tener, su madre, que no fue invitada al casamiento que hizo hace un mes y que no lo veía hace más de un mes y medio, establece justamente el punto de quiebre en el matrimonio con su reciente nuera. Me llamaron de la Trinidad hoy, yo vivo en Bellavista, y que tenía que venir rápido porque alguien tenía que dar la autorización, y bueno, llegó María primero y está muy bien porque es su mujer. No tengo nada que denunciar. ¿Para vos fue un brote psicótico lo que padeció Matías? A mí me parece que deberían de dejar de inventar tantas cosas. ¿Podemos tranquilizarnos y escucharla? Simplemente, chicos, tiene un pico de estrés. Un pico de estrés, bien. ¿Te lastimó? ¿Te agarró del cuello? Apenas se supo lo que había sucedido con Matías Salé,
todo el mundo decía brote psicótico, así eran los títulos, pero en realidad, ¿qué dicen los especialistas, Andrea? Bueno, habrá que ver los especialistas que traten a Matías Salé, pero en términos generales, a ver, una persona que está alterada emocionalmente, que sufre una excitación psicomotriz, un cuadro de hiperactividad, algún que otro fraseo místico, verborragia, actitudes compulsivas que no puede controlar, puede estar, por ejemplo, bajo los efectos de drogas. En el caso de Matías Salé, esto dio negativo, por eso se pensó en un brote psicótico, pero atención, porque hay otras situaciones del orden psíquico que pueden corresponder a estos síntomas y que tal vez puedan eventualmente confundirse. Algunos especialistas nos van a hablar en esta nota de la diferencia entre un brote psicótico y un episodio maníaco vinculado con lo que se llama la enfermedad bipolar. Lo que en apariencia alguien puede considerar un brote psicótico puede ser en verdad un cuadro de excitación psicomotriz que no necesariamente esté vinculado con un problema de psicosis de base. Por definición, un brote psicótico es una pérdida de contacto con la realidad que se da como un hecho súbito. La característica de la psicosis, de ese corte de la realidad, tiene que ver con emociones, comportamientos o actos y pensamientos. Una parte es el pensamiento. Yo creo que soy, decíamos antes, Napoleón. Tengo un delirio místico, además es algo que digo o expreso o escribo. Otra cosa son las emociones. Puedo tener un grado de violencia o melancolía o catatonía. Y otra cosa son los actos. Puedo volverme violento, autoagredirme o heteroagredirme. Por ende, la psicosis es un cuadro de contención necesaria. Sí, es un cuadro de peligrosidad. Si los especialistas determinan que la persona efectivamente sufrió un brote psicótico, deben estudiarlo para determinar si se trató de un caso aislado, si hubo conciencia durante el transcurso del evento y si quedaron recuerdos. Esa suele ser la herramienta fundamental que pide la justicia para determinar si una persona puede o no ser imputada de un delito. Pero, atención, porque un cuadro de excitación psicomotriz puede tener otro origen distinto al de un brote psicótico. Un síndrome de excitación psicomotriz es un conjunto de síntomas que puede deberse o no a causas psiquiátricas. En general, el paciente que tiene este cuadro tiene un aumento de la actividad motora, un comportamiento verbal exagerado, está verborrágico, logorreico, está más irritable, más impulsivo y puede tener algunas conductas violentas y o agresivas. ¿Puede un cuadro de excitación psicomotriz suceder de manera explosiva? Sí, por efecto de drogas, por ejemplo, pero su origen no solo puede ser toxicológico, también puede ser orgánico o estar asociado a un ataque de ira que sufre el paciente. Una persona hiperactiva y alterada emocionalmente también puede estar atravesando un episodio maníaco. Alguien con excitación y delirio místico puede estar en una fase maníaca pese a que muchas veces, admiten los mismos psiquiatras, el cuadro es confundido con un brote psicótico. La mayor parte de las veces cuando un paciente tiene un síndrome de excitación psicomotriz con ideas de tipo megalómanas, de rasgos místicos, donde el paciente se siente con poderes excepcionales, la razón más frecuente de esto es lo que llamamos un episodio maníaco dentro del trastorno bipolar o la enfermedad bipolar. Por eso no es conveniente hablar de brote psicótico, porque esto ya corresponde a patologías mucho más severas, donde hay antecedentes muy claros y que como tal, como rótulo, resulta estigmatizante.